Uy, 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 uy. Charco, charco, charco. Hostia, qué charco me he metido. Bueno, buenos días amigos. Estamos aquí en el puerto de Ferrol y hoy voy a tener una cita con una moto que no es la mía, que no es mi compañera. Así que me voy a coger todas las cosas y me tiro para allá y de paso os cuento por el camino qué es lo que vamos a hacer hoy. ¿Vale? Venga. Bien, pues nada, como os dije, ya estamos saliendo de Ferrol. Yo hoy tengo otra cita con otra moto, ¿vale? Otra moto que no es esta, que no es mi famosa RT, ¿no? ¿Por qué? Pues os voy a poner un poco de antecedentes. Yo vengo del mundo touring total, esta moto, la anterior y la anterior más y la anterior más, eran todos mototouring. A mí me gustaba viajar y me gusta viajar en la moto. Entonces yo compraba motos Sport Touring o Touring porque yo lo que quería hacer era muchos kilómetros, ¿no? Ya en el último cambio de moto me picó un gusanillo de cambiar de estilo, pero después vi la RT y me gustó mucho y aplacé ese cambio de estilo. Pero ahora me ha vuelto a dar esa vena ahí que tengo de probar. Y bueno, voy a probar. Yo no digo si esto saldrá adelante, si al final cambiaré o no cambiaré de estilo. Lo que sí es que voy a aprovechar la oportunidad que tengo de un amigo que tiene una Maxi Trail, una moto de doble propósito, como le llaman los americanos, y voy a probar ese estilo. Yo vuelvo a decir, no sé si esto llegará a ninguna parte. Ahora mismo esto nada más que es probar las sensaciones que tengo al ir en una moto Maxi Trail, ¿vale? Vaya pedazo de día más estupendo que hace hoy para hacer esto. Y qué bonito es Galicia. Mugardos. Y ya estará allí nuestra GS esperándonos. Entonces, esta es la bajada al puerto. Vamos a llegar hasta el puerto. A ver qué pasa con este. Vamos a llegar hasta el puerto y vamos a esperar por la hora que es. No creo que esté en agua ahí, así que esperaremos un ratito y aquí en la rotonda, a ver. Bueno, pues aquí en la rotonda vamos a esperar a que lleguen estos, ¿vale? Vamos a parar aquí y ya está. Estamos aquí en Mugardos, donde os había dicho, y vamos a... Esta es la moto que nos han dejado, la 1200 GS de BMW, ¿no? Y bien, lo que vamos a hacer es, como os comenté, una prueba de Maxi Trail, ¿no? Ha coincidido que es una GS, no me cierro a cualquier marca, por lo tanto probaré otras marcas también más adelante si puedo. En esta lo que vamos a hacer, vamos a salir de aquí de Mugardos y vamos a coger un tramo en asfalto y vamos a coger otro tramo por pista de tierra, ¿no? Para ver un poco las sensaciones en tierra. Y nada más, no pretendo hacer ninguna comparativa de motos, sino lo que pretendo es ver las sensaciones que puedo tener yo en una moto por tierra, ¿vale? Y con algo de charcos o barro, ¿vale? Entonces lo vamos a arrancar. Nos vamos a ir saliendo de Mugardos en dirección toda la ría de Ferrol, paralelos a la ría de Ferrol. Esto que veis es la ría de Ferrol. Y vamos viendo y os voy contando qué sensaciones tengo. Así que venga, me monto y nos vamos.
Salimos de Mugardos, a ver qué tal se nos da esta experiencia Maxi Trail. A mí todo el mundo me dice que esto engancha un montón. Bueno, veremos, ya os contaré y veremos si es verdad, pero aparentemente engancha esto del Maxi Trail. Ya llevamos unos cuantos kilómetros y bien, en cuanto a la postura, los brazos evidentemente los llevo un poquito más elevados que en la otra moto. La posición de lo que es el tronco es igual, una posición muy erguida, muy derecha, o sea que bien, y las piernas van flexionadas con naturalidad, o sea que para mí la posición es muy cómoda, ¿no? Igual que en la otra moto, posiciones que son muy naturales, muy cómodas. Cuanto a la aerodinámica, bien, hay que asumir que la aerodinámica no va a ser igual. Venimos de motos Touring o Sport Touring en que las pantallas elevadas electrónicamente, bueno, pues te cubría mucho, la pones en la posición más alta y no recibes nada de aire ni de lluvia, ¿no? Aquí hay que asumir evidentemente que te va a dar mucho más el aire y que te va a dar mucho más el agua, pero bueno, son cosas que se asumen y que... Por ahora voy por asfalto, a ver qué pasa cuando me meta en tierra. Las sensaciones evidentemente van a ser totalmente distintas. El contacto de la rueda con cómo se agarra en el asfalto es muy distinto a lo que voy a sentir, ¿no? Cuando note cómo se va a mover a lo mejor un poco la moto de atrás, ¿no? Al contacto con la tierra, ¿no? Entonces, bueno, ya iré viendo y con cuidado, pero iré mirando sensaciones, a ver qué pasa. El motor es el mismo que tiene mi moto, salvo pequeñas modificaciones que le hacen en la inyección para adaptarlas más a una moto. Si es rutera, modifica en ese sentido, y si es orientada al trail, pues lo modifica en ese sentido, en otro, ¿no? Pero el motor es el mismo y las reacciones son muy parecidas, o sea que en eso no que yo creo que note demasiados cambios, por lo menos con este motor. Bueno, el asfalto cada vez está siendo peor. Uy. Charco. Hostia, qué charco me he metido. Hostia, cómo me he puesto. Joder. Aquí ya estamos metiendo por tierra, ¿eh? Bueno, nada, muy bien. La verdad es que a mí la sensación es totalmente positiva. Bueno, pues nada, seguimos con las pruebas. Bien, esta moto la verdad es que yo lo que noto es, igual son así todas las Maxi Trail, pero noto la palanca de cambio como que está muy metida hacia adentro, tengo que desplazarme el pie, ¿no? ¿Qué más? Bueno, no sé, los brazos evidentemente hay que llevarlos mucho más relajados, ¿no? Como dicen, hay que estar mucho más pendiente. La mirada en las Touring la llevas 100 metros o 200 metros por delante de donde vas. Aquí sí que evidentemente hay que estar mucho más pendiente de lo que vas viendo delante, trazar bien, mirar bien la línea de trazada que vas a seguir en cada momento. Probar a ponerme de pie ahora, a ver. Ah, muy bien. Ya que te sientas bien, vas cogiendo bien la trazada, no tienes pegas. Fijaros el puerto exterior de Ferrol, ahí lo veis. Qué buena imagen. Estas son tan antiguas baterías de Costa, ahí veis. Las baterías de Costa abandonadas. Hostia. Vaya curvita.
hemos hecho una parada aquí en medio del camino hasta el punto final y la verdad que las experiencias están siendo muy buenas. Bueno, yo no conocía el mundo este y veo que, bueno, que me encuentro cómodo, pero bueno, esto es una pequeña prueba de del paso a lo mejor que voy a dar y bueno, la experiencia está siendo totalmente positiva. Aún nos quedan ahí 2 o 3 kilómetros de pista, a ver qué pasa, espero que todo vaya bien. La moto está respondiendo de maravilla, es una buena moto esta, está claro. Así que bueno, vamos a seguir probando y vamos a ver qué pasa hasta que lleguemos al final. Así que venga, voy a ponerme los guantes, el casco, estoy hasta arriba de barro, de agua, pero bueno, todo sarna con gusto no pica. Así que venga, seguimos. Bueno, en cuanto a las maletas, bien. Los que hacemos así viajes, agradecemos el espacio, ¿no? Y bueno, hasta donde yo sé, las maletas, evidentemente lo que es el top case es bastante de menos volumen, ¿no? Pero las otras tampoco hay tanta diferencia, ¿eh? O sea que espacio. Bueno, ya se nos está acabando la tierra y ahora vamos a hacer un trocito más en asfalto para ver cómo se nos da. Aunque ya hice uno, pero bueno, vamos a darle un poquito más de caña, ¿vale? Pero a ver, se acaba la tierra y nos vamos al asfalto. Bueno, eso de que iba a hacer por asfalto, poco, porque estas carreteras están en obras, hay mogollón de gravilla, por lo tanto, mira para ahí, o sea que asfalto poco. Prefiero meterme por la tierra, que meterme por el asfalto gravillado. Monasterio de Santa Catalina, ahí es donde vamos, hay un mirador precioso y ahí es donde vamos a finalizar esta prueba que estoy haciendo con una Maxi Trail. Este es el Monasterio de Santa Catalina. Claro, hay un bar ahí, hay una terracita ahí dentro. Bueno, aquí hemos acabado esta breve experiencia, ¿no?, en el mundo Maxi Trail. En este, ya veis dónde estamos, ¿no?, este paisaje precioso, el Castillo de San Felipe, Castillo de La Palma. Esto es una maravilla y encima nos ha acompañado el tiempo. La experiencia no puede haber ser, para mí no puede haber sido mejor. Yo no sé en qué acabará esto, yo no sé si me compraré 1, 2 o 3 Maxi Trail o no me compraré nada. Pero puedo jurar que la experiencia ha sido maravillosa. Hemos hecho asfalto, hemos hecho tierra, encima teníamos unos charquitos apreciables que no me he dudado en meterme, por lo tanto, oye, yo encantado y bueno, ya veremos a ver qué pasa. Ahora de vuelta para acá, iré dándole vueltas a la cabeza a ver qué hago. Ya os enteraréis en los siguientes vídeos.
enganchado esto, ¿eh? ¿Cuánto me darán si vendo la red? Tengo que empezar a mirar modelos desde ya.